invitado a predicar y particularmente una me dijo, la primera vez predique 15 minutos, la segunda vez me dijo predique media hora, la tercera vez me dijo predique 45 minutos, la última vez me dijo predique una hora, después de eso me dijo predique hasta que se canse. Así que el día de hoy voy a tomarle la palabra, querido hermano Sam, voy a predicar 15 minutos. ¿Verdad? No es cierto, querido hermano. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para tener nuestra meditación del día de hoy. Señor, alabamos, glorificamos y exaltamos su maravilloso y poderoso nombre. Gracias, Padre, porque con humildad, sujeción y respeto nos vamos a acercar en esta mañana a su palabra. Padre, que sea el Espíritu Santo el que ilumine nuestro entendimiento, calle en los labios de este hombre pecador, cese los pensamientos de este hombre pecador y que sea su palabra la que sea expuesta en esta tarde. Gracias, querido Señor, por la comunidad cristiana Nido de Águila. Gracias por la iglesia cristiana Remanente por Gracia. Gracias por todos los que nos acompañan el día de aquí. Que no salgan igual que como llegaron, Padre, sino que salgan transformados de este lugar. Porque se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, me ha sido encomendada la tarea de hablar sobre el tema de la desobediencia y sus consecuencias. Así que si después de la predicación sienten ganas de apedrear a alguien, mi hermano Sam, usted me invitó, espero que... No es cierto. Bien, vamos a estar meditando en Josué capítulo 6 y Josué capítulo 7. Abran sus Biblias, amados hermanos, por cuestiones de tiempo no vamos a leer todos los dos capítulos completos, más bien vamos a estar haciendo algunas referencias de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y enseña acerca de la desobediencia y sus consecuencias. Pues bien, alguna vez leí la siguiente frase en uno de los libros que tengo por ahí: el hombre se rige por mandamientos. Y meditando en ella me di cuenta que esto es verdad. Si ustedes lo piensan, nacemos, obviamente comenzamos a crecer y en ese proceso se nos empiezan a dar diferentes órdenes. Piénsenlo un poco. Se nos ordena cómo comer, se nos ordena cómo debemos comportarnos, se nos ordena cómo debemos tratar a los demás, se nos ordena de cómo debemos ir a la escuela. Ahí en la escuela nos regimos por órdenes. Tenemos una maestra, maestros, prefecto, director, etcétera, que nos dicen cómo debemos comportarnos. En el trabajo nos regimos por órdenes. Es más, en la misma escritura, cuando Dios crea al hombre, lo siguiente y lo primero que Dios hace después de crear al hombre es darle ordenanzas. La primera ordenanza que Dios le da al hombre es: llenad la tierra, multiplicaos, señoread y gobernad la tierra. Esa era una orden que Dios le estaba dando al hombre. Dios planta el huerto del Edén y en el huerto del Edén Dios le da órdenes al hombre. No comerás del árbol de la sabiduría, del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, Dios crea al hombre y lo único y lo primero que hace, es darle instrucciones, por lo cual yo creo que el pensamiento de este querido hermano en este libro es correcto. El hombre se rige por instrucciones, por mandamientos o órdenes, como ustedes quieran llamarlo. Pero saben, así como es verdad que nos regimos por órdenes, también es verdad que nos definimos por romperlas o desobedecerlas. Tan es así que hoy en día hay algunos dichos que nosotros como cristianos también usamos. De hecho, yo los he escuchado y hasta llegué a usarlos. Y estos dichos que nosotros usamos hoy en día es: las leyes se hicieron para romperlas. Hasta no lo sabemos, ¿verdad? A ver, hermanos, Génesis capítulo... No es cierto, querido hermano, no es cierto. De lo que te ordenen, tú haz todo lo contrario. El que nos gusta actualmente: lo prohibido es mejor que lo... Hermanos, sí se lo saben, ya me estoy preocupando. Es más,
Vamos a remontarnos a la historia. Así como Adán, cuando fue creado, recibió instrucciones, lo primero que hizo Adán con esas instrucciones, ¿qué fue? Desobedecerlas. Sí, hermanos, comió de aquel árbol que tenía prohibido, y eso se ha venido repitiendo en toda la historia de la humanidad, que el día de hoy nosotros podemos ver nuestras consecuencias. La sociedad totalmente corrupta. Bueno, eso es resultado de la desobediencia de Dios. Me parece, pastor, que usted está exagerando. Bueno, te voy a hablar de unos ejemplos. Desobedecemos a nuestros padres, desobedecemos a nuestro Dios, desobedecemos a nuestros jefes de trabajo, desobedecemos a los maestros de escuela, desobedecemos a nuestros pastores, desobedecemos a las autoridades que Dios ha puesto. Él es el que rige a través de ellas. Él puso esas autoridades. ¿Les sigo o con esos ejemplos bastan? ¿Se dan cuenta? Vivimos en desobediencia totalmente, aún como cristianos. De hecho, hay cristianos que se han atrevido a argumentar lo siguiente: es que pura Biblia, necesito cumplir todo lo que dice ahí, necesito obedecer lo que dice ahí. Bueno, eso ya es desobediencia. Cuestionar a Dios es desobediencia. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me pasa esto así? ¿Debería yo de tener esto? ¿Debería yo de hacer esto otro? Bueno, eso ya es desobediencia. ¿Se dan cuenta? De tal manera que si hubiera una palabra con la cual yo pudiera definir a la humanidad, ¿cuál palabra sería? Desobedientes. ¿Verdad? Pero más allá de ello, el hombre, aunque es desobediente, tiene algo peor. El hombre peca y no quiere sufrir las consecuencias de su pecado. Quisiéramos pecar y que Dios pasara por alto todas esas desobediencias. ¿Cómo me doy cuenta? Por ejemplo, el caso de un alcohólico. Vive toda su vida tomando. Eso va a traer consecuencias. Y la consecuencia más clara que puede ser es cirrosis hepática. Y lo primero que hace este alcohólico es preguntarle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Bueno, la respuesta es sencilla: porque tú así lo buscaste. Querido hermano, tengo que decirte algo triste el día de hoy. Cada pecado que tú cometes va a traer una consecuencia. Siempre. A Dios no se le escapa nada. Y tal vez no la vas a sufrir en el momento, pero dale tiempo al Señor. Eclesiastés capítulo 3 dice: todo tiene su tiempo, ¿verdad? Es por ello que el día de hoy meditaremos en un caso que nos ejemplifica perfectamente esto. Un hombre llamado Acán, que desobedió a Dios y además escondió su falta, trayendo consecuencias para él y para los suyos. Por ello, el día de hoy veremos tres consecuencias, o más bien las consecuencias de la desobediencia, y lo veremos en 3 puntos que nos servirán de ejemplo para que nos demos cuenta que la desobediencia es mucho más grave de lo que parece. O escucha esto, querido hermano: la desobediencia es más grave de lo que tú piensas. Porque hay muchos que desobedecemos y decimos: no pasa nada. Total, pues está el tema de la gracia, ¿verdad? Y la gracia obliga a Dios a perdonarme. Creo que estás entendiendo mal las escrituras y estás entendiendo mal el concepto de gracia. He decidido tomar de manera diferente el bosquejo, es decir, no vamos a ir leyendo los pasajes de manera secuencial. Regularmente así se predica, pero me parece que la manera en que lo vamos a ver nos va a permitir entender mejor lo que la Biblia nos está enseñando en estos puntos. Así que vayamos al primer punto. Primer punto tiene como título: la desobediencia siempre tratará de ocultarse.
la desobediencia siempre tratará de ocultarse. Vayan a Josué capítulo 7 versículos 20 y 21. 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 Síganme con su vista. Dice la palabra de Dios. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. En este pasaje, el contexto de este pasaje raya en dos puntos totalmente opuestos. Por su parte, Dios siempre siendo fiel y el hombre siempre siendo desobediente. Me voy a explicar. Debemos remontarnos al final, principio de la historia anterior. Sí, así como lo escucharon. Final, principio de la historia anterior. ¿Por qué final, principio de la historia anterior? Bien, si ustedes regresan al capítulo 31 de Deuteronomio, me va a hablar de un final y me va a hablar de un principio. El final fue que toda aquella generación que había estado vagando 40 años a causa de su desobediencia en el desierto, toda esa generación había muerto, en excepción de dos personas. ¿Quién? Josué y Caleb. Todos los demás ya habían muerto. Ese es el inicio. El final, perdón. El principio ahora es que Josué y Caleb tenían que guiar a toda la congregación del pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. Después de esos 40 años donde esa generación había sido muerta, había llegado el tiempo de conquistar, y en el capítulo 6 de Josué es donde Dios muestra su fidelidad como lo había hecho también en esos 40 años en el desierto. ¿Qué vemos en Josué capítulo 6, hermanos? ¿Qué ven ahí en todo el capítulo? El triunfo sobre. Dios había mostrado su fidelidad al permitirle al pueblo de Israel que conquistara Jericó. Dios les entrega la ciudad y solamente en ese nuevo comienzo les va a dar un solo mandamiento. Uno solo. Vayan a Josué capítulo 6 versículo 18 y 19. Josué capítulo 6 versículo 18 y 19. Vean el único mandato que Dios le va a dar al pueblo de Israel. Dice ahí la palabra de Dios, escuchen: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro. ¿De quién? Dios solo les da esta orden: no toquen del anatema. ¿Y qué creen que pasó? Volvieron a desobedecer. El contraste es muy claro, hermanos, porque mientras que en el capítulo 6 nos dice la gran victoria que Dios les había dado al pueblo, en el capítulo 7 nos manifiesta la desobediencia y la derrota del pueblo de Israel. Es por ello, amados hermanos, que si ustedes analizan el capítulo 7 versículo 1, va a iniciar con una palabra muy interesante. Vean 7:1, Josué 7:1. Dice la palabra, ahora sí todos juntos, dice la palabra de Dios: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación
en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra el pueblo de Israel. Si se dan cuenta, el capítulo 7 inicia con un pero. Todo va bien. Una gran victoria, una espléndida victoria. Pero, ese pero en gramática, perdón que me mete un poco a los tecnicismos, es una conjunción de contraste. ¿Qué es una conjunción de contraste? Me salgo del tecnicismo. Que se van a diferenciar dos eventos en extremo. ¿Cómo que dos eventos en extremo? Una gran victoria de parte de Dios contra el extremo de una gran desobediencia y una gran derrota. Por eso el texto inicia con un pero. Una vez más, el hombre ignoraba los mandamientos de Dios, atrayendo ira para sí mismo. El anatema que este hombre tomó en Jericó fue producto de que él ignoró el mandamiento de Dios y prevaleció una vez más la codicia del hombre. Iban a entrar a la tierra y Dios le dice: cuando entres, no tomes de esto. Y el hombre es lo primero que hace. Acán es el ejemplo de aquel que no escucha con atención. Quiero decirte, querido hermano, que la desobediencia comienza cuando no escuchas con atención. Por lo tanto, tu mente no guarda lo que el mandamiento en realidad está diciendo y te lleva a violar la orden dada. Pero ¿por qué fue tan grave este pecado? No sé si ustedes alguna vez han leído estos pasajes. ¿Por qué fue tan grave? ¿Por qué fue tan grave este pecado? Miren, fue grave, número uno, porque estaba contaminando al pueblo. Por eso dice el versículo 1 que la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel, no contra Acán nada más, sino contra quién, contra todo el pueblo. Pero ¿saben? Escuchen esto, porque Acán con su pecado también atentó directamente contra Dios. No solo tomó aquello que contaminaba al pueblo, sino que además estaba robándole a Dios mismo. Regresen nuevamente al 6:19 porque me parece, yo creo que sí se percataron, pero vamos a manifestarlo. Vean otra vez el 6:19, leamos todos juntos. ¿Qué dice? Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de lo que había robado Acán. ¿De quién era? A veces leemos estos pasajes y estos datos como que los pasamos por alto así de no. En la antigüedad, cuando un pueblo conquistaba a otro, se quedaban con lo que se conoce como el botín de guerra. Como recordatorio de la victoria, esto le daba honra al vencedor. ¿Saben esto? Escuchen esto. Cuando Acán decidió tomar el anatema, le estaba quitando la honra que merecía a quién. Dios dice que el oro y la plata serían consagradas a él, y este hombre le estaba robando a Dios no solo lo que era suyo materialmente, sino su honra. Amado hermano, grábate esto: cuando nosotros pecamos, le quitamos la honra a Dios. Sí, hermanos, cuando nosotros pecamos, dejamos a Dios sin honra. La desobediencia, además de quitarle la honra a Dios, te enemista con Dios.
Cuando desobedecemos, nuestra comunión con Dios se rompe, nos afrenta contra Él. ¿Y sabes por qué se da todo esto? Porque ignoramos, no escuchamos, tomamos a la ligera los mandamientos de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque en muchas congregaciones, en todas, el pastor está predicando y yo ya estoy orando. Por no decir, me estoy durmiendo. ¿Te das cuenta cómo ignoras el mandamiento de Dios? ¿O estás distrayéndote con otras cosas? Lógicamente, tu corazón, al no guardar y registrar la palabra de Dios, al salir de aquí, ¿qué hace? Todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Miren, Josué 7 versículos 20 y 21. Josué 7 versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Acán declara a Josué lo que había hecho. Él dice: sí, es verdad que yo pequé contra Dios. La frase que se usa aquí, la frase que dice y así hecho, es un hebraísmo que se llama endeadis. Me salgo del tecnicismo. ¿Qué quiere decir el endeadis? Una repetición para afirmar que algo se ha hecho. Es como si Acán dijera: reconozco doblemente que yo lo hice. Y aquí muchos vamos a decir: bueno, entonces Dios exageró. Porque si Acán declaró que sí lo hizo, ¿por qué lo mataron? Bueno, porque él lo reconoció hasta que Dios lo señaló. Porque él antes, ¿qué hizo? Esconder su pecado. Y ya cuando se vio descubierto, ¿qué hizo? Sí, yo lo hice. Pero sabes, hermano, hay hombres que ni siquiera hacemos eso. ¿Te acuerdas de Adán? Dios va y le dice: Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dice: la mujer que tú me diste. Adán creo que era un buen cristiano del siglo XXI. Echarle la culpa a alguien. Acán está diciendo: te voy a confesar con detalles mi actuar, y lo va a descubrir a continuación. Miren cómo describe Acán el proceso de su pecado. Queridos jóvenes, queridas jovencitas, hermanos en general. ¿Por qué empiezo con jóvenes y jovencitas? Porque somos los más dados, digo somos porque aunque no lo parezca aún soy joven, de la época de Adán, pero soy joven. Entonces, jovencitos, esta es la manera en que hoy en día caemos todos, Miren cómo va a describir Acán su pecado. Acán dice: vi, codicié, tomé y escondí. Miren cómo inicia todo. Vi, codicié, lo tomé y escondí, y escondí. Ese es el proceso del pecado en nuestra vida. Toda tentación inicia con, y la tentación nos lleva ¿a qué? A codiciar. Y una vez que codiciamos, lo tomamos. Y ya que pecamos, ¿qué hacemos? Yo le digo a la congregación allá, remanente por gracia, a mí me da mucha risa, hermanos, de verdad, se los digo con todo respeto, porque muchos hasta nos cuidamos que los hermanos de la iglesia no nos vean, ¿verdad? Vamos a hacer un pecado y estamos. Y siempre les digo: hermano, no voltees hacia al lado, voltea hacia arriba.
¿Se dan cuenta? Cambió lo que había escuchado de Dios por su vista, ignoró la provisión de Dios por su codicia, dejó la palabra de Dios por tomar del anatema y trató de burlar a Dios que todo lo sabe, escondiendo su pecado. Hermanos, ¿esto es posible? Jamás, jamás vas a poder esconderte de Dios. Hermanos, este es el proceso de desobediencia. Ignoras a Dios y tomas sus mandamientos a la ligera. Codicias, luego vas y lo haces y luego vas y te escondes. Hermano, hay alguien que sabe todo tu pecado. ¿Quién? Dios. Dios. ¿Se acuerdan de David? Ve a Betsabé, la codicia, la toma y luego va y se esconde. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? Ven el fruto, lo codician, lo toman y van y... De tal manera que Dios viene y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde está Adán. En el hebreo lo que quiere decir es: ¿de dónde has caído? ¿Por qué te escondes? ¿Crees que te puedes esconder de mi persona? Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Codician, pecan y luego van y lo... ¿Cómo terminaron los dos? Muertos. Hermanos, el no escuchar a Dios, al no ser atento a sus mandamientos, te lleva a desobedecer, pero a no confesar la desobediencia, sino a esconderte. Lo peligroso, hermano, es que atentas contra Dios y piensas que puedes burlarlo como si Él no supiera lo que has hecho. De tal manera que el día de hoy le voy a pedir a alguien algo. Al que veas a tu lado que se está durmiendo, pellízcalo. Venga, querido. No es cierto. No es cierto. Hermanos, debes de ser atento a la palabra de Dios. No debes ignorarla. Escucha esto: no te pongas bajo la ira de Dios. Mira, hermano, si tú te enemistas contra otro hombre puede librarte, ¿verdad? Vamos a suponer que mi querido hermano tiene un pleito con el pastor Gerardo, que el pastor Gerardo casi no se le da. Y él va y me demanda. Pues otro hombre puede venir y librarme de él. Si yo me enemisto, bueno, no me enemisto, ya estamos enemistados. Si Satanás viene y me ataca, ¿quién me libra? Correcto. Pero de las manos de Dios, ¿quién te puede librar? Por eso dice Hebreos capítulo 10, horrible. En el griego la intención es terriblemente horrible caer en manos del Dios vivo. 1 Corintios capítulo 10, ¿o crees que puedes librarte de la ira de Dios? ¿Acaso eres más fuerte que Él? No, hermanos, no. Así que aunque tú quieras esconder tu pecado en lo más profundo de la mar, aunque tú quieras esconder tu pecado en lo más profundo de la tierra, aunque quieras ocultarlo en la infinidad del universo, ¿sabes quién sí lo va a conocer? ¿Y sabes quién sí lo va a encontrar? Por eso nuestro segundo punto se llama: Dios sacará a la luz las desobediencias que se ocultan. Dios sacará a la luz las desobediencias que se ocultan. Vean los versículos 10 al 15 de Josué capítulo 7. Versículos 10 al 15
de Josué 7. Josué capítulo 7, versículo 10 al 15. Dice la palabra de Dios. Todos juntos. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel han pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo ha guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Acán confesó su pecado, pero hasta que se vio encerrado por Dios y por Josué. El pueblo de Israel estaba siendo derrotado por los de Ai. Esto llevó a Josué a entristecerse a tal manera que va y consulta a Dios. Rasga sus vestiduras, como era en aquel tiempo una señal de desaprobación por lo que estaba pasando. Se postra sobre su rostro. En el hebreo en realidad dice: quedó pegado en la tierra. Quiere decir que Josué quedó totalmente acostado en la tierra. Y Josué va a hacer algo que no debes hacer con Dios cuando pecas. ¿Sabes qué no debes hacer con Dios cuando pecas? Reclamarle a Dios. Josué va a reclamarle a Dios. Versículos 7 al 9 de Josué 7. Todos juntos. Todos juntos. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué diciéndole a Dios: ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Pero había algo que Josué no sabía. ¿Qué no sabía Josué? Que en medio del pueblo había pecado. Josué pronuncia, si se dieron cuenta, 2 ay, en señal de dolor por la derrota que están teniendo. Que a final de cuentas el nombre que había producido temor en los pueblos vecinos ahora sería tenido en poco. Es entonces que Dios le va a declarar a Josué el pecado de Acán. Y miren cómo es Dios. Hermanos, quiero decirles algo. No lo vayan a tomar como amenaza, advertencia o lo que sea. Pero lo que quiero decirte es que Dios guía a descubrir tu pecado.
Muchas veces a mí vienen y me dicen, ¿cómo que usted ya sabía? ¿A poco me anda espiando? No, es Dios el que guía a descubrir cuando hay pecado dentro del pueblo, aunque tú lo ocultes, porque hay muchos que hasta huyen del pastor. Pecaste, tienes que hablar con el pastor. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver en un momento más. Tienes que restaurarte. ¿Y qué hace la persona? Ve al pastor y... Ok, puedes huir de la presencia del pastor, pero no puedes huir del juicio de Dios. Vean lo que dice el versículo 11. ¿Cómo es que Dios es el que guía a descubrir el pecado? Versículo 11. Todos juntos dice el versículo 11, queridos hermanos. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo ha guardado entre sus... ¿Qué le está diciendo Dios a Josué? Todo lo que Acán había hecho. Y en el verso 13 al 15 le dice algo bien interesante. Lo voy a resumir para no volver a leerlo. Dios le está diciendo a Josué, Josué, es hora de que ese pecado salga a la luz. Pero no solamente le dice que el pecado tiene que salir a la luz, le dice que ese pecador tiene que ser quitado de en medio de ellos. ¿Por qué? Porque estaba contaminando y llevándose entre los pies, perdón la expresión, a todo el pueblo. Dios le dice a Josué que tiene que sacar el anatema de en medio del pueblo y purificarlos a todos, y Dios mismo lo guiará no solamente al hombre, escuchen, a la tribu, a la familia y a la casa. A Dios no se le escapa nada. Amados, es por esto que Acán declara su pecado, ya que Dios lo está señalando directamente. Vemos cómo es por la guía de Dios que Josué confronta a Acán, y en los versos 16 al 18 vemos cómo va a apartarlo por tribu y familia, y llegando a la casa de Acán lo separa y lo confronta. Vean el versículo 19. Josué 7:19. Por eso les dije que no los íbamos a estar leyendo en secuencia, sino que estaríamos ligándolo el uno al otro. ¿Se dan cuenta cómo estamos entendiendo el texto realmente? Josué 7:19 dice, ¿todos? Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Este hombre no tenía otra salida más que confesar lo que había hecho, ya que el mismo Dios lo ha señalado. El declarárselo a Josué es como si se lo declarara a Dios mismo, ya que Dios lo había delegado en esa responsabilidad. Josué capítulo 1. Pero aquí hay algo interesante en este versículo 19. ¿Por qué Josué le dice a Acán, da la gloria y alabanza a Jehová? Qué buena pregunta. Ya vuelvan a ver el texto, versículo 19. ¿Qué dice, hermanos? Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. ¿Por qué gloria y alabanza al confesar el pecado? Miren, Acán ya había desobedecido en tomar el anatema, pero podía seguir desobedeciendo al no confesar lo que hizo. Pero sabes, el confesar el pecado de Acán le daba la gloria a Dios. ¿Por qué?
No, de hecho acá no se arrepintió de tal manera que fue fulminado, y lo vamos a ver en algún momento. Porque Dios derrotó el pecado. Cuando tú, querido hermano, pecas y lo escondes, no le estás dando la victoria a Dios. ¿A quién le estás dando la victoria? Espérame. Las cosas como son. Y dígalo sin temor. Cuando escondes tu pecado y no lo confiesas, no le estás dando la victoria a Dios. ¿A quién le estás dando la victoria? Al diablo. Entonces le estás quitando a Dios la gloria y la alabanza. ¿Se dan cuenta? Amados hermanos, me temo que hoy en día, muchos de nosotros agravamos nuestra desobediencia. ¿Cómo que la agravamos? Al esconderla y manteniéndola oculta. Algunos de nosotros, cuando pecamos y se nos anima a buscar ayuda para ser restaurados, decimos: no tengo por qué decírselo a los pastores, son iguales de pecadores que yo. Yo esperaré hasta que Dios me pida. ¿Y eso no te da miedo? ¿No te aterra decir que es a Dios al que le vas a dar cuentas? Amados, olvidamos que ellos han sido designados por Dios. ¿Para qué? Para restaurar al pueblo. Al confesar nuestro pecado, glorificamos a Dios porque lo reconocemos como justo y le damos alabanza porque sabemos que Él perdona. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Vamos a Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Todos juntos, hermanos, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No, verdad, ese es nuestro Señor Jesucristo nada más. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Dice la palabra todos juntos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Qué estaba haciendo Acán? Engañándose a sí mismo. Ahí está. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿qué significa que la verdad no está en nosotros? Ese texto es bien fuerte, hermano, Primera de Juan, que tú ves así como, ay, qué bonito, habla del amor. Gracias. Si dices que no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque Cristo en realidad no está en ti. ¿Qué pasa el que realmente tiene a Cristo? Seguimos leyendo el versículo 8. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué está diciendo Primera de Juan? Que aquel que oculta su pecado, no lo confiesa y todavía dice: yo estoy bien, todos los demás están mal, en realidad no es de Cristo. ¿Por qué? Porque está llamando a Dios mentiroso. ¿Y por qué está llamando a Dios mentiroso? Escuchen, porque es Dios el que está señalando el pecado. ¿Cómo se oculta el pecado? Mentira tras mentira. Y eso nos damos cuenta muy fácil. Cuando yo hablo con algunos hermanos y les digo: mira, cabe la probabilidad, ni siquiera te estoy afirmando, de que tú hayas cometido este pecado. ¿Saben cómo me lo confirman? Porque empiezan a mentir. No, es que pasó esto. Ay, ¿me puedes decir cómo es que pasó eso? Bueno, es que en realidad fue lo otro. A ver, ¿cómo? ¿Fue esto o fue esto?
no, es que sí, en realidad fue esto. Todas esas mentiras, ¿qué te están diciendo? Soy culpable. El pecado es como una telaraña. Está ligada por todas sus partes. Y la tela se llama mentir. Así ocultamos nosotros hoy en día nuestro pecado. Oye, Pastor Gerardo, lo vimos haciendo esto. No, si yo... Y ya, está mintiendo. ¿Para qué mientes si no lo hiciste? Tan sencillo. Si no has cometido el pecado, ¿qué haces? No lo hice. Punto. No tengo por qué empezar a enredar con mentiras. Hermanos, la confesión restaura la comunión que se ha roto con Dios por el pecado. Hermanos, no podemos esconder por siempre nuestra desobediencia. Dios no puede ser burlado. La Biblia lo declara una y otra vez. Yo solamente usaré un texto. Primera Timoteo capítulo 5, 24 y 25. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 24 y 25. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 24 y 25. Léanlos todos, lo leemos todos juntos, queridos hermanos. Dice la Biblia: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Lo mismo que pasó con Acán. Dios va a sacar tarde o temprano a la luz tu pecado. Miren, aunque en este texto de Timoteo se refiere a los candidatos para ser pastores, escuchen esto. Sáquense de su mente la idea que todo lo que dice Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito es exclusivamente para los pastores. No, quítense ese malentendimiento. Todo lo que dicen es para todo cristiano. Nuestras buenas o malas obras tarde o temprano van a salir a la luz. Amados, no permanezcan en el segundo error. ¿Cuál segundo error? Mantener oculto tu pecado. Ya cometiste el primero, que fue pecar. Ahora ve y confiésalo. No vayas al segundo error, que es esconderlo. Porque el pecado va a permanecer ahí. Ya hablamos de la desobediencia. Ya hablamos que se esconde y se deja ahí. Ahora la pregunta es, queridos hermanos, ¿qué pasa si no confieso mi pecado? ¿Qué puede pasar si no me arrepiento? ¿Qué puede pasar si no confieso lo que hice? Bueno, esa respuesta la vamos a ver en nuestro tercer punto. Y nuestro tercer punto tiene por título: las consecuencias de tu pecado escondido. Las consecuencias de tu pecado escondido. Versículo 25. Versículo 25 de Josué capítulo 7. Versículo 25 de Josué capítulo 7. Perdón, yo estoy en Timoteo y digo, ¿por qué no tiene 25? Y para que vean que estamos en vivo, queridos hermanos. Josué 7:25. ¿Todos juntos? Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Acán
y los suyos murieron apedreados y quemados. Lo sabemos porque el texto habla en plural. ¿Ya lo vieron? Está hablando de él y de todos los suyos. La pregunta es, ¿por qué si Acán pecó, murieron todos los demás? Es una buena pregunta, ¿no? Oye, pues si el pecado lo cometió él, pues que lo quemen a él, ¿verdad? Y ahí todos deberíamos de decir amén. No, no es cierto. Que lo quemen a él. ¿Por qué a todos? Hay que analizar el texto. La Biblia nos va a responder. Bueno, vamos a analizar el versículo 21. Vayan al versículo 21 de Jueces 7. Dice ahí la palabra de Dios: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Acán dice que escondió todo bajo tierra en medio de su tienda. Permítame entrar a un tecnicismo y me salgo rápido de él. Miren, en el hebreo, la frase en medio de mi tienda es tabek ohel. Está en un modo señalativo. Me salgo del tecnicismo. ¿Qué quiere decir? La traducción, la mejor traducción para este texto es la siguiente: lo escondí debajo de la tierra en medio de los que habitan en mis tiendas. ¿Qué está diciendo? Que su familia lo sabía. Como que ya se puso grave el asunto, ¿no? Toda su familia sabía lo que había hecho. Hermano, no justifiques el pecado de tu familia. Hay muchos que sabemos que nuestra familia ha pecado y hasta los defendemos. Y viene alguien y lo está exhortando por su pecado. No le digas eso. ¿Por qué le dices? Espérate, que le diga peor para ver si así se arrepiente. ¿Por qué Dios mandó? Porque a final de cuentas, hermanos, nosotros no vamos a defender la reputación de Dios. La palabra es la palabra de Dios y lo que dice se dijo. En final instancia es Dios mismo el que mandó a quemarlos a todos. ¿Por qué? Por no corregir el pecado en aquel hombre, sino ocultarlo. Y así somos, hermanos. Así somos. Es que este me cae bien. A este no le digo nada porque lo amo. Híjole, y si me corren. ¿Qué hizo Jesús cuando lo corrieron? Lo mandan los evangelios. Esto nos muestra que las consecuencias de la desobediencia también son para los que son cómplices de nuestro pecado. Pastor, pues sí, pecó, un favor, no lo vaya a decir a nadie. Lógicamente, no voy a andar ventilando la vida de todos. Pero ¿qué pasa si ya se le habló una vez por su pecado? ¿Qué pasa si se fue con testigos? ¿Qué pasa si ya fueron muchos a verlo y no se arrepiente? ¿Qué dice la Biblia? Exhibirlo en público. Cuando tú le dices a alguien, ¿sabes qué? Sí, ya sé que he pecado una y otra vez, pero no se lo digas a nadie. ¿Sabe lo que le estás diciendo? Hazte cómplice de mi pecado. Hermano, es que va a sentir mucha vergüenza. ¿Y por qué no sintió vergüenza al fallarle a Dios? Sin embargo, a veces afectamos a otros indirectamente. Hermano Sam, Josué
capítulo 7 del 2 al 5, por favor. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a Betabén, hacia el monte de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí, y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban los 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jaí, y no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Hasta el 5. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ajaí, y los de Ajaí tomaron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿A quién fue a los primeros que afectó el pecado de Acán? A los hombres que subieron a la guerra. ¿A quién más afectó Acán? Querido hermano, versículo 12, por favor. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. Gracias. ¿A quién afectó el pecado de Acán aquí? A todo el pueblo. Versículo 21. ¿A quién más afectó el pecado de Acán? Querido hermano Camerino, versículo 21, por favor. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Gracias a su familia. ¿Cómo podemos parafrasear este texto hoy? Hermano, cuando tú cometes un pecado y lo ocultas, primeramente vas a afectar ¿a quién? Te voy a poner un ejemplo. Hermanos, vamos a predicar el evangelio. Venimos de tal iglesia. Ah, ustedes son de esa iglesia donde la otra vez vi a los jóvenes que andaban ahí. ¿A quién afectas primeramente? A los que están predicando él. ¿Por qué? Porque ya no les creen. Número 2, ¿a quién afectas en general? Acán afectó al pueblo en general. Hoy en día, ¿a quién afectas en general? A la iglesia. Y número 3, ¿a quién afectas también? A tu propia familia. ¿Ya ven cómo el pecado no es nada que se puede tomar a la ligera? Retomando a Adán y a David, que los veíamos en el punto anterior. Ellos sufrieron las consecuencias. Adán fue sacado del huerto junto con Eva. Esa es la consecuencia de ellos. Y el pecado, ¿cuál consecuencia trajo para los demás, para nosotros? La muerte. Por cuanto todos pecaron. O David, su pecado con Betsabé provocó la muerte de su hijo, la rebelión de sus otros hijos y al final, después de Salomón, la división del reino. Amados, en nuestro actuar nos acarreamos consecuencias para nosotros mismos y para los demás. Por eso debes tener cuidado de lo que aconsejas. Debes tener cuidado de lo que dices en la iglesia, de lo que haces en la iglesia, porque no solamente te va a afectar a ti, va a afectar a todos los demás. Una pregunta, queridos hermanos. Si el pastor Gerardo peca, ¿quién sufre además de él las consecuencias? Porque si cae él, cae toda la iglesia. Pienso algunas implicaciones. Por ejemplo, cuando le dices a tus hijos,
como que hoy no hay que ir al culto, ¿no? Mejor vamos a hacer otra cosa. No te preocupes, tarde o temprano vas a pagar las consecuencias, pero no solamente tú, también quién. Este me encanta, lo escucho últimamente, es más, hasta me lo han dicho a mí, ¿eh? En serio, hermanos, cristianos diciéndomelo a mí. ¿Esa es pagana? Conviértela. Sí, me llamo Espíritu Santo, seguramente. Si caigo en pecado, fíjense, a ver, vamos a suponer que le hago caso al hermanito, ¿no? Es pagana, conviértela. Vamos a hacerle caso al hermanito. Y Gerardo empieza una relación con la pagana. ¿Qué es lo que va a decir ese mismo hermano que me dijo que le evangelizara? ¿Qué es lo que ahora va a decir? ¿Ya viste al pastor? Ya cayó en pecado. ¡Hipócrita! Les voy a hablar como el Señor Jesucristo le hablaba a la gente de su tiempo. Pero sí se puede, no pasa nada. Es más, puedes cumplir los 5 puntos de convertir a un pagano. ¿Alguien se lo sabe? Jóvenes, apúntenlos, pero no los usen. Número 1, evangelización. Número 2, discipuligación. Número 3, prediqueligación. Número 4, consejeligamiento. Y número 5, liguecrecimiento. Eso no es bíblico. Y tú puedes decir, querido joven y jovencita que me estás escuchando en este momento, lo puedo llevar a la iglesia, lo puedes llevar a la iglesia, pero no sacarlo del infierno. Y no te preocupes, si tanto lo amas y la amas y quieres estar con él, vas a estar toda la eternidad con él en el infierno. No te preocupes. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué tal el decir mentiras? Llegan a la casa, tocan. ¿Y qué le dice el papá al niño? Dile que no estoy. O a veces el mismo papá. Llegan buscando a alguien y no está. ¿Por qué mientes? Son pecados que nosotros decimos, no pasa nada. No, sí pasa mucho. Porque le estás enseñando a ese pequeñito a crecer siendo un mentiroso. Tarde o temprano nos van a alcanzar las consecuencias. Y ya sé, algunos en este momento están pensando, no, lo volvemos a invitar. Alguna ocasión alguien me preguntaba que si los pecados personales pueden afectar a los que me lo rodean. Yo le respondí que directa o indirectamente sí, y les hablaba precisamente sobre este pasaje. Y él me argumentó lo siguiente, ¿por qué? Porque cuando nos conviene sí no sabemos la Biblia, ¿eh? Cuando yo le digo, mira, sí, el pecado sí te puede afectar a ti y a los que te rodean, él me respondió, bueno, eso era Antiguo Testamento y nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la... Eso, hermanos. Y es verdad. Pero ¿sabes qué? Si tú eres un buen estudiante de la Biblia, te vas a dar cuenta que hay algo que se llama verdad bíblica atemporal. ¿Qué es la verdad bíblica atemporal? Una verdad que se aplica en todo tiempo. Vayan a Hebreos capítulo 12 versículo 15. Hebreos capítulo 12 versículo 15. Déjenme, doy prisa porque mi hermano Sam me dio una hora en específico. Ya estoy pecando, hermano, ya le estoy quitando unos minutos de más. Pero como mi hermano Sam me dijo, predique hasta que se canse, pues no, es cierto.
predique hasta que se canse o predique hasta que se duerman. Bueno, eso ya desde el inicio, ¿verdad? Todos juntos, dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La última frase, todos juntos, fuerte. Y por ella muchos sean. ¿En dónde está? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Primera Corintios 5:6. Primera Corintios 5:6. Corramos ahí. Primera Corintios capítulo 5, versículo 6. Es más, estos pasajes deberíamos aprendérnoslos de memoria, amados hermanos. Dice la palabra de Dios, todos juntos. No es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora vean lo que Pablo dice en este mismo capítulo 5 a los Corintios, solamente que los versos 9 al 13, que es exactamente lo que Dios le dijo a Josué que hiciera con Acán, a excepción de matarlo. Primera Corintios 5, versículos 9 al 13. Dice la palabra de Dios, escúchenlo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera, Dios los juzgará. La última frase, todos juntos. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Tanto Hebreos como Corintios se repite el principio de que por nuestro actuar podemos arrastrar a los demás. Es por eso que debemos tener sumo cuidado en la manera en que nos comportamos, a quién involucramos y quién nos ve. Porque hay muchos que te ven y te van a imitar. Sobre todo si se trata de nuevos creyentes. Amados, tarde o temprano vendrán las consecuencias, por lo cual, de la misma manera que el Señor enseñó en Mateo 18, si alguien insiste en guardar su pecado y no arrepentirse, hay que sacarlo de la comunión de la iglesia. No lo estoy diciendo yo, ¿Quién lo está diciendo? Si ya lo hizo una vez, Dios lo perdonó y lo restauró, y lo vuelve a hacer, y no quiere arrepentirse sino ocultar su pecado, ¿sabes qué debes hacer? Sacar el anatema de en medio del pueblo. Está en el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Cómo se le llama a esto? Disciplina en la iglesia. Porque a veces los pastores, por quedar bien con la iglesia, no pasa nada, déjalos que sigan pecando, y cuando te das cuenta la iglesia está de cabeza. El líder de alabanza en yugo desigual, déjalo, porque es el líder de la alabanza. Sus papás son influyentes en la iglesia. Si no está él, ¿quién va a tocar? Prefiero cantar a capela que permitir que alguien que está en pecado esté dirigiendo la alabanza a nuestro Dios. Menos mal que no estamos en el tiempo de los hijos de Leví, porque si no saldría fuego del altar, y ¿qué pasaría? Los consumiría. No importa, anda adulterando, pero deja que predique, porque predica muy bonito. ¡No! Díganme eso, ¿dónde está en toda la Biblia? No, hermanos. Si insiste en guardar su pecado y no arrepentirse, hay que sacarlo de la iglesia. Muchas iglesias rechazan esto, por eso están como están.
Por eso las iglesias no crecen, no hay bendición de parte de Dios. Cuando se permite el pecado en la congregación, esa congregación va en decadencia y muchos tristemente estamos así hoy en día. Vean cómo están las congregaciones. El pastor pecando. ¿Por qué la iglesia no se atreve a decirle al pastor que está en pecado? Porque la iglesia está exactamente igual. Por ello, si tú sabes de un hermano, y esto va dirigido para los líderes, no solamente de esta congregación, Nido de Águilas, sino también para Remanente por Gracia. Si ustedes ven a un hermano, a un líder, a un pastor que está en pecado y no quiere arrepentirse, ¿cuál debe ser su reacción para con él? Primero, que no utilice el púlpito. No tiene autoridad para hablar la palabra de Dios. Segundo, sentarlo de sus actividades. Lógicamente, si es un pecado en el cual se puede restaurar, porque hoy en día escuché a un pastor decir de aquí de esta región que si el pastor adultera puede seguir predicando, que porque para eso existe la restauración. No. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. En el griego la intención es sumamente importante que el obispo sea marido de ¿qué? De una sola mujer. Pero antes de decir marido de una sola mujer, dice una palabra que nos saltamos. Fíjense, nos la acabamos de saltar. Irreprensible. No significa que no tengan nada de qué acusarlo. Pueden tener cosas de qué acusarlo. Todos los pastores estamos bajo acusación. Lo que está hablando la Biblia es que no le puedan comprobar de lo que lo están acusando. Hermano, si el hermano o la hermana, líderes de esta congregación y de Remanente por Gracia, insiste en pecar, ni siquiera puede participar de la Santa Cena. ¿Por qué? 1 Corintios 10. Porque se hace culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. La está tomando indignamente. Así que, hermano, no te molestes. Si el pastor te dice, hermano, hermana, permanezca sentado, por favor. Porque no es porque el pastor quiera sentarte. ¿Quién mismo se acarrió esa consecuencia? Tú con tu pecado. Pero permítanme seguir con implicaciones prácticas. Ya voy a terminar, queridos hermanos. Así decimos los pastores y nos tardamos media hora más, ¿verdad? Sí, hasta me trabé. Sigamos con implicaciones prácticas. El uso del celular dentro del culto. En mi santuario tendréis reverencia, y todo lo que hagas, 1 Corintios 14, hazlo con orden y... A ver, espérenme, porque ya creo que ya los perdí, ya están en el tercer cielo. ¿Con orden y qué? ¿Con orden y qué? Respeto. No, pastor, es que yo estoy trayendo el celular en mi Biblia. Perdón, la Biblia en el celular. El orden de los factores no altera el producto. ¿Y a poco la Biblia se usa así? Es que lo saco para entretener a mi hijo. ¿Quién te dijo que lo tenías que entretener? La iglesia no es para entretener a nadie. Enséñale a tener reverencia y respeto delante de Dios. Por eso yo le dije a mi querida congregación Remanente por Gracia,
a partir del siguiente domingo los quiero ver a todos ¿con qué? Con Biblia en papel. En el momento que yo vea un celular afuera, decomiso el celular. Vengo de Nesa y hay tianguis. No es cierto. No es cierto. Se nos exhorta una y otra vez y se siguen oyendo celulares cuando está la alabanza a Dios. ¿Sabes qué? Atiendes la necesidad del que te llama, eso es correcto, pero dejas tu necesidad principal. ¿Cuál necesidad? Dejas de oír la palabra de Dios. Hacemos oídos sordos muchas veces, hasta se burla de lo que se está predicando. Se platica mientras se predica. Nosotros nos damos cuenta de todo, hermanos, y no porque tengamos un sentido extra, sino porque véanme en dónde estoy. De aquí veo hasta allá, atrás. Y nos damos cuenta cuando decimos algo de la palabra de Dios y luego le dices al de al lado. ¿Qué tal llegar temprano al culto? Y a la escuela dominical. No vas a una función de cine o una función de teatro, vas a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Deberíamos estar ansiosos de llegar a ver a nuestro Señor. Fíjate esta escena. 7 o 8 de la mañana. Te tienes que levantar para ir al culto. Y empiezas a levantar a todos. Y siempre va a haber uno que es el que más se tarda. ¿Qué empezamos a decir? ¡Apúrate! ¡Ya es bien tarde! Vas a ir a ver a Dios. Y luego deja de eso, vas en el camino. ¿Y cómo vas en el camino? ¡Ya apúrate! ¡Acelera! ¡No te pares! Vas peleando. Es una mala actitud para ir al templo. Nosotros deberíamos estar todo el tiempo gozosos, ansiar que llegue el día domingo e ir con respeto e ir con reverencia. Y luego a mí como me causa gracia, perdón la expresión, la manera en que tenemos 1000 máscaras. ¿A poco no? Vengo peleando todo el camino, me bajo del carro así, y en cuanto entro a la puerta, hermano, ganas minutos de sueño, pero pierdes la oportunidad de alabar a Dios. ¿Y sabes? Por ti tu familia también pierde oportunidad de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque todos llegan tarde. ¿Qué hago? Levántate más temprano. Y pudiera hablar yo del evangelismo, la escuela dominical, las células, todo eso que ignoramos. Vienen las consecuencias y decimos, pastor, no sé por qué me pasa esto. Amados, no hagamos oídos sordos. Estos son mandatos de Dios. El problema es que tendemos a ver las ordenanzas de Dios como sugerencias. No, hermano, la palabra de Dios no son sugerencias, son mandamientos. Dios no te está sugiriendo nada. Dios te está diciendo, lo haces. Él es el que manda. Él es el Señor. Sus órdenes tienen que ser cumplidas. Acán pensó que la orden de Dios era sugerencia y terminó muerto junto con toda su familia. Déjenme terminar con unos ejemplos más. Ya ven cómo les dije, voy a terminar y me extendí otra media hora. Perdón, hermano Sam. Perdón, hermano Sam. No obedezcas a tus papás. ¿Para qué?
Ellos son antiguos, vivieron en épocas antiguas. Nosotros somos jóvenes, tenemos que disfrutar la vida. Honra a tu padre y a tu madre para que todos los días de tu peregrinaje en esta tierra sean. O sea que Dios me puede quitar la vida si no honro a mi padre y a mi madre. Pregúntale a Absalón, hijo de David. Sus tiempos son diferentes. Vive tu vida como si fuera el último. Pues sí, si no te has arrepentido, mejor disfruta tu pecado, porque lo que sigue... No obedezcas al gobierno. Ve ese canocito que habla ahí. ¿Cómo roban al pueblo? No les hagas caso. Primera de Pedro, ora por tus gobernantes, porque ellos han sido puestos delante de Dios como quienes han de dar cuentas. Sométete a tu gobierno. Maestros de escuela. Ese maestro me tiene harto, nada más está contra mi hijo, todo el tiempo acusa a mi hijo. Pues dile a tu hijo que se porte bien y asunto terminado. Ay, ese maestro, maestra de la escuela dominical. Ay, ya. Pastores. Ni que él fuera perfecto. Él también tiene pecados. Él también. Uy, si supieran lo que yo sé del pastor. Es más, yo creo que vamos a visitar a los hermanos y vamos a decirles todo lo que ese que según predica todos los domingos dice y hace. Ay, ese pastor, pura Biblia, no habla de otra cosa más que de la Biblia, todo el día la Biblia, allá que ni nos visite porque pura Biblia, nada más viene a regañarnos. Hermanos, vengan, eso les va a servir. ¿Qué tal la policía? Son rateros, corruptos, nada más quieren. ¿Quién los puso? ¿Quién les va a pedir cuentas? ¿Tú qué tienes que hacer como buen cristiano? Oye, espérame. Oye, ¿por qué te está levantando la multa? ¿Es de que tú le estás diciendo cosas feas? Pues porque me pasé el alto. Primera de Pedro, capítulo 2. Si sufrís por hacer lo bueno, bienaventurado eres. Si sufres por hacer lo malo, no te quejes. Tómate una. No está prohibido. Jesús hizo vino en las bodas de Caná y era vino fermentado. Pablo le dice a Timoteo, ya no tomes agua, toma vino. ¿No has visto que el libro de Eclesiastés dice en el capítulo 9, y gózate de tomar tu vino? ¿No has visto que los salmos dicen que donde hay vino hay gozo? En ese momento me dan ganas de leerles la Biblia. Vete de antro, joven, no tiene nada de malo, tienes derecho a divertirte, ni modo que todo el tiempo vas a estar encerrado en tu casa. Yo por eso ni soy cristiano, porque, no, esos aleluyos todo el tiempo los tienen encerrado. Vente, vámonos de antro, es tan fácil. Dile a tu mamá que vas a ir a hacer una tarea, o dile a tu mamá que tienes que salir al trabajo. Es bien fácil engañar a tus papás. Y ahí van los cristianos, ¿verdad? Dice un maestro, digo cristianos para no decir borregos. No te juntes con los de la iglesia, son bien aburridos. Oye, ¿cómo con un cristiano? No, mira. Yo te presento a alguien más guapo, más guapa, que tiene mejor economía. Te va a dar tus lujos. Como ese que todo el tiempo está ahí de rodillas leyendo la Biblia. Jovencitas, jovencitos solteros.
¿Cómo saber con quién sí, con quién no? Si te acerca a Cristo, es seguridad. Si te aleja de Cristo, prepárate para el infierno. Si Dios dice no te unas en yugo desigual, ¿qué debemos hacer? No unirnos en yugo desigual. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué tal lo siguiente? Tú vales por lo que tienes, no por lo que eres. ¿Eso es correcto? No, hermanos. Dios se lo dijo a Samuel: ¿quién eres tú para ver la apariencia del hombre? Porque Jehová Dios no mira la apariencia, Él mira. Ay, pero es que eso es que ¿cómo no? No, esta frase me encanta. No me veo con ella, no me veo con ella. Espérate. No cumplas tanto la Biblia, eso es ser religioso. Termina la carrera, ten éxito, viaja, y ya cuando no tengas tiempo, sirve a Dios. Padres, cuidado con lo que aconsejan a sus hijos, ¿eh? Te tengo una pregunta, querido papá y querida mamá de esta congregación y de Remanente por Gracia. Tú le dices a tu hijo: dedícate a tu carrera y después sirve a Dios. ¿Y quién te asegura a ti que va a terminar la carrera? ¿Y si a Dios le place llevárselo en ese momento? Su título de licenciado se va a quemar en el infierno, ¿eh? Y no estoy diciendo que no estudien, sino que usen sus estudios ¿para qué? Para servir a Dios. No te sometas a tu esposo. Mujeres empoderadas. Les digo, no son empoderadas, son empeoradas, que van de mal en peor. No ames a tu esposa. ¿Cómo vas a...? Bien piadosa, pero todo el día en chanclas y pijama, ¿cómo la vas a amar? Espérate, yo la amo por quien es, ¿no? Yo le digo ahí a los hermanos: dígale a su esposa: eres como la gracia, irresistible. Aunque traiga los pelos así, hermano. Amados, todos estos consejos, todas estas cosas van en contra de lo que Dios mismo ha estipulado. Va en contra de lo que Dios mismo ha ordenado. Y como ya vimos, las consecuencias son fuertes. Fuertes, hermanos, de verdad. Uno como pastor, en ese trato con las familias, ve consecuencias horribles por el pecado. Horribles, hermanos, de manera física y de manera espiritual. Terribles. El Señor no quiere que sus hijos padezcan de esta manera, pero nosotros mismos nos buscamos esa consecuencia. Hermanos, busquen todo tiempo ser obedientes a Dios. Jovencitas, jovencitos, jóvenes, busquen en todo tiempo agradar a Dios. A lo mejor sí, aquel que te anda merodeando tiene el cuerpo de Ricky Martin, la riqueza de Bill Gates y el carro de Batman. A lo mejor sí. Y a lo mejor aquel cristiano que también te anda cortejando, pues está ahí. Pues está. Pero si tiene a Cristo, es una seguridad. Porque te va a llevar a Cristo, porque ama a Cristo, te va a amar a ti. Y lo primero que va a compartir contigo es a Cristo, la palabra de Dios. Oye, vamos al cine, sí, pero primero vamos a orar. Ay, no.
Jóvenes, hermanos, no todo en esta vida es dinero. 1 Timoteo 6, el principio de todos los males, y muchos han perecido por él, dice Pablo. Lo superficial en Cristo no vale. Lo que vale es lo interno. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo era Cristo? Querida Yuri, Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Y con eso vamos a terminar desde hace media hora. Cristo era exaltado, Él es Dios. Pero en su vida humana, ¿qué lo exaltó? La obediencia. Obediencia, exaltación. Qué gran contraste con Acán, desobediencia, humillación. Amado, ¿qué vas a elegir? ¿A qué te vas a inclinar? ¿A quién vas a imitar? Porque me temo que muchos de nosotros decimos, cuando termine este culto, esta predicación, vamos a decir, oye, como que aquel gritón que nos va a predicar tiene razón, ¿verdad? Pero hasta ahí se queda. Siempre decimos, tiene razón, sí es cierto. Diría por ahí alguien, y no vale si no lo llevamos a la práctica. Hermanos, seamos obedientes. De verdad, te cuesta más desobedecer que ser obediente. En serio se los digo, cuesta más trabajo desobedecer que ser obediente. Renuncia a tu pecado, deja de amar a tu pecado y empieza a amar a Dios y a su palabra, y entonces, ¿qué hará Dios contigo? Así que, hermano, el día de hoy quiero desafiarte. ¿Qué vas a hacer después de esto? Porque tú ya sabes lo que va a pasar. Si obedeces, y si desobedeces. Hermanos, el reto es ese. Iniciemos de nuevo. Veamos las cosas como Dios las ve, actuamos como Dios quiere que actuemos. Vivamos como Dios quiere que vivamos. Y entonces si usa Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será por añadidura. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde por su palabra. Gracias, Señor, por recordarnos lo fuerte de la desobediencia y las consecuencias de la misma. Padre, que podamos cambiar, que podamos arrepentirnos, ser personas totalmente diferentes, Señor. Mostrar que realmente le pertenecemos, que realmente somos sus hijos. Padre, ayúdenos a mortificar el pecado. Ayúdenos a alejarnos de la tentación. Servirles como un cuerpo. Que su iglesia siga siendo edificada. Si tenemos que disciplinar, Señor, porque será para bien de un alma. Padre, gracias por esta congregación Nido de Águila. Gracias por nuestro hermano Camerino. Gracias por nuestro hermano Samuel. Gracias por todos, Padre, los que forman esta hermosa congregación, Señor, que ciertamente no podría nombrarlos uno por uno porque mi mente es limitada y aún no conozco de algunos sus nombres, Señor. Guíelos, Señor, proteja a los jóvenes. Los jóvenes están siendo grandemente asediados por Satanás. Los jóvenes son el trofeo preferido de Satanás. Protéjalos a través de su palabra, dele sabiduría, que ellos puedan tomar decisiones basadas en las Escrituras. Y entonces tendrán vida próspera y vida abundante, Señor. Ayude a mis hermanos, padres de familia, que puedan guiarlos, que puedan aconsejarlos de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a su percepción personal, sino de acuerdo a cómo usted manda en su palabra. Señor, sea con cada uno de nosotros
porque amamos su venida y la esperamos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre sin igual, le damos las gracias. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.